¿Qué tipo de ciudad fue Nínive? Bueno, la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 3, nos dice que era una ciudad que se podía recorrer en 3 días de camino. Por lo tanto, estamos aquí frente a una ciudad muy grande. Algunos dicen que era la capital de Asiria. Asiria en aquel tiempo era una de las naciones más poderosas del mundo y Nínive era la capital de esa nación. Algunos dicen también que Nínive contaba con una cantidad muy grande de miembros del ejército. Por lo tanto, era una ciudad segura, era una ciudad fortificada. Pero algo estaba sucediendo en ella. Dice la palabra de Dios que la maldad de Nínive había subido delante de la presencia de Dios. Es decir, en Nínive no había el temor a Dios. Los principios y los valores eternos habían quedado en segundo lugar. Era una ciudad que se había olvidado de Dios y ahora se había materializado y únicamente pensaban en hacer riquezas y no les importaba cómo adquirir esas riquezas. La gente estaba únicamente concentrada en adorar a su Dios, en el materialismo. Por eso uno de los profetas le dice a Nínive de la siguiente manera. Encontramos este pasaje y lo pueden revisar en sus hogares. En Sofonías 2:13 dice: Él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria y hará de Nínive una desolación, árida como el desierto, y se echarán en medio de ella los rebaños, toda clase de animales. El ave cantará en la ventana, habrá desolación en el umbral. Esta es la ciudad divertida que vivía confiada, que decía en su corazón: yo soy y no hay nadie más que yo. ¿Se dan cuenta que esta declaración nos dice 2 cosas? En primera, nos dice el final de esta ciudad. Una ciudad que no temía a Dios, una ciudad que no vivía bajo los principios del Señor, estaba destinada a sucumbir en la tragedia. Y 2 cosas. Cuando esta ciudad se sentía en lo más alto de todos los confines sobre las demás naciones, dice la palabra de Dios que era una ciudad que se confiaba a sí misma. Es decir, pensaba que no necesitaba nada, se sentía segura. Y sí, tenía la mejor seguridad de aquel tiempo. Pero eso no era suficiente para que garantizaran el éxito de esta gran ciudad. Porque había algo importante que hacía falta. Por más segura que pareciera esa ciudad, antes las ciudades del Antiguo Testamento eran ciudades que tenían murallas, y las mejores murallas eran las ciudades más seguras. Y Nínive era una de esas ciudades. Ellos se confiaban en lo que ellos habían construido, confiaban en su propia seguridad que ellos habían creado. Pero como dice la palabra de Dios, que aunque nosotros, estimados hermanos, nos esforcemos, y aunque nos levantemos de mañana, dice el salmista, y aunque nos vayamos a acostar muy tarde de noche, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y esa era la condición de Nínive. Ellos se esforzaban en sus propios medios, usaban sus propios razonamientos, pensando que así iban a lograr tener todo lo que ellos querían.
Pero la profecía contra esta ciudad era que muy pronto iba a quedar desierta y que esta ciudad iba a ser usada para que los animales del campo, dice, reposaran en ella. ¿Qué significa? Que ya no iba a haber gente habitando ese lugar, sino que ahora los animales del campo estarían allí. Queridos hermanos, qué tristeza es que nosotros a veces nos confiemos en nuestros propios razonamientos, en nuestros propios pensamientos. A veces llegamos a creer, estimados hermanos y amigos que nos acompañan, que con lo que nosotros sabemos, que lo que nosotros hemos logrado tener es suficiente para tener una vida feliz. Pero cuando nos damos cuenta que hemos caído en un gran error, porque la felicidad no viene de lo que nosotros podamos hacer. La felicidad viene de nuestro Dios. Pero tenía un grave problema los habitantes de esta ciudad. Los habitantes de esta ciudad no amaban a Dios. Vivían como ellos querían. Era una ciudad con personas que no respetaban a su prójimo. ¿Por qué sucedía esto? La palabra de Dios nos dice que todo esto se debe al problema del pecado. Dice Romanos 5:12. Vayan a Romanos 5:12. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Dice así la palabra de Dios en el libro de los Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y aquí está la razón, estimados hermanos, del orgullo del corazón humano. Aquí está la raíz del mal. Estos hombres de esta ciudad, estos habitantes de esa ciudad que estaban a punto de ser destruidos por sus pecados, la raíz del mal era el pecado que moraba en su corazón. Era la raíz del pecado de Adán y de Eva en el huerto del Edén, cuando desobedecieron a Dios. Y por causa de su desobediencia entró el pecado. Y por causa de ellos nosotros también fuimos tomados en cuenta como desobedientes. Así que la ciudad de Nínive estaba en un grande problema porque sus pecados habían llegado a la presencia de Dios. Y el siervo de Dios fue enviado a aquella ciudad. Dice la palabra de Dios en nuestro estudio de esta hora, que dice que vino palabra de Dios a Jonás diciendo: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Jonás: ve con aquellas personas y diles, háblales de su error, háblales de su pecado, y diles que su error y su pecado los va a llevar a una destrucción inminente. Y entonces dice el verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad,
camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Qué terrible mensaje. Qué terrible mensaje de destrucción. No había más. El juicio divino había caído sobre esta ciudad y ellos habían sido hallados faltos. Y la orden era que muy pronto ellos iban a ser destruidos. Pero todo esto se debe, como dice el apóstol Pablo, a causa del pecado, a causa de la maldad. Ellos eran malos porque el pecado moraba en ellos. Y no somos muy diferentes a los ninivitas. Hoy pareciera ser que muchos seguimos el ejemplo de esta gran ciudad. Una ciudad que se ha olvidado de Dios. Una ciudad, gente que se ha olvidado del temor a Dios. Y ha sido el mismo resultado. El mismo resultado es que nos hemos estado destruyendo delante de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, estamos fuera de la presencia de Dios. En el huerto del Edén no era así. Adán y Eva contemplaban la gloria de Dios, pero cuando ellos desobedecieron, se hizo un abismo entre la humanidad y entre Dios. Nosotros ya no pudimos acercarnos directamente a la presencia de Dios, porque nuestro corazón se había llenado de maldad. Y entonces nosotros fuimos destituidos de la presencia de aquel que nos dio la vida. Pero como lo diremos más adelante, gracias a Jesús, ahora nosotros podemos acceder delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y sigue diciendo la palabra de Dios, el Señor Jesús, hoy, así como a estos hombres de esa ciudad, no solamente les hizo llegar un llamado de exhortación, los llamó al arrepentimiento. Y queridos hermanos y amigos que nos acompañan, no importa cuántos pecados en tu vida has cometido. Para Dios el pecado es pecado. Nosotros los hemos distinguido y hemos hecho de algunos pecados más graves que otros. Pero delante de la presencia de Dios, mentir es lo mismo que robar. Y para nosotros no. Mentir tiene ciertas consecuencias. Robar tiene ciertas consecuencias. Y así hemos estado acostumbrados. Pero delante de los ojos de Dios, el mal que hay en nuestro corazón es lo mismo. Por eso es importante entonces, estimados hermanos, purificar nuestro corazón, purificar nuestra alma delante de Dios. Por eso el profeta Isaías 1:18, el cual los que tengan Biblia quiero que vayamos a este pasaje maravilloso. Isaías 1:18.
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Palabra de Dios. Queridos hermanos, este es un pasaje lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Ha llegado el momento de darnos cuenta que nosotros nos hemos equivocado delante de la presencia de Dios. Ha llegado el momento de darnos cuenta que necesitamos la ayuda de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que cuando predicó Jonás contra esta ciudad, algo maravilloso sucedió. Dice Jonás 3, capítulo 3, verso 5, por si gustan ir a la palabra de Dios, dice de la siguiente manera, Jonás 3, 5. Los voy a invitar a que busquen en la Biblia. Dice así: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Queridos hermanos, esta es la transformación que sucede cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Salvador. Cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, nos damos cuenta de la condición en la que nos encontramos. Y entonces empiezan a suceder cosas maravillosas en nuestra vida. Empieza a haber un cambio de vida en nuestro diario vivir. Y queridos hermanos, la palabra de Dios supera a cualquier otro libro que nosotros leamos, porque nosotros podemos leer, y de paso yo he leído muchos libros y lo que he aprendido de ellos ha sido muy bueno, pero lo único que he aprendido de ellos es conocimiento. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros aprendemos a vivir. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros aprendemos a vivir. Porque estamos mal acostumbrados. Medio vivimos, medio dormimos, medio comemos, medio somos felices. Nunca estamos completos. Nunca estamos satisfechos. Siempre necesitamos algo. Y la publicidad lo sabe mejor que nosotros. Por eso cuando nosotros vemos en la televisión este celular, este es el que te va a ayudar a que te comuniques. Este es el jabón que te va a ayudar a que tu ropa quede limpia. La gente sabe que el ser humano
nunca está satisfecho, porque nunca nos sentimos plenos. Y la única manera de que la plenitud more en nuestro corazón es cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta de la condición en la que nos encontramos, y cuando nos damos cuenta de la condición en la que nos encontramos, entonces buscamos a Dios y tratamos de restaurar nuestra vida. De esa manera, estimados hermanos, en esta tarde nosotros podemos volver a restaurar nuestra familia si nosotros reconocemos a Dios como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Todavía tu familia se puede rescatar. Hay matrimonios, queridos hermanos, que están al borde del divorcio. Hay matrimonios que ya no saben qué hacer. Pero quiero decirles algo en esta hora, que si nosotros reconocemos nuestros errores delante de la presencia de Dios y pedimos a Dios su ayuda, tu familia la puede rescatar todavía. Así como estos hombres de esta ciudad, su maldad de ellos había llegado al límite de la presencia de Dios. Y fue tanto así que el mensaje que Dios les mandó a ellos por medio de su siervo fue destrucción, porque ya era suficiente. Y ni siquiera les dio la oportunidad, o tal vez sí se las dio, pero hay una gran diferencia entre Sodoma, porque todavía vemos a alguien intercediendo por esta ciudad, pero para ellos ya era una orden directa. Ellos ya estaban destituidos de la presencia de Dios, pero el Señor no destruyó esa ciudad, porque miró en esa gente un arrepentimiento sincero. Estimados hermanos y amigos que nos acompañan, esta es una lección de esperanza para nuestra vida. A veces algunos dicen, es que lo que yo hice, lo que yo he hecho, no tiene perdón. Es que lo que yo he hecho ha sido lo más grave que he hecho en mi vida, y no sé si Dios me pueda recibir. Pero Dios, no importa qué tan grave sea el pecado o el delito que hayamos cometido, cuando el Señor ve en nosotros un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino, sin importar lo que hayamos hecho, el Señor extiende sus brazos de amor hacia nosotros y nos da una nueva oportunidad. Y como dice Isaías capítulo 1, verso 18, que leímos hace un momento, que el Señor se puede poner a cuentas con nosotros. Hoy ha llegado la hora, estimados hermanos, que nos pongamos a cuentas delante de nuestro Dios, porque Él es el único que puede ayudarnos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy el Espíritu Santo habla a tu corazón y se dirige a ti con un mensaje de paz, con un mensaje de una nueva oportunidad. Hoy es el día para que tú inicies una nueva vida en Cristo Jesús. A veces hay un dicho
popular que estamos acostumbrados a repetir y a decir, que lo dicen seguido, que el árbol o la rama torcida, ¿qué cosa? Jamás, ¿qué cosa? Pero esa no es una verdad. Has vivido engañado. Eso no es cierto. Porque delante de Dios, no importa qué tan bajo has caído, no importa cuál sea tu condición, si tú pones en las manos de Él tu vida, Él puede hacer grandes cosas para honra y gloria de su santo nombre. Recuerdo, estimados hermanos, en una ocasión estábamos presentando la palabra de Dios. Y enfrente de la campaña evangelística, que nosotros estábamos en el domo municipal, enfrente estaba una cantina. Y el dueño como que ya nos traía ganas desde el primer día que empezamos. Cuando cantábamos, ellos también ponían su música. Le subíamos y ellos también le subían. Predicaba el pastor y todavía le subían todavía más a la música. Así que nosotros dijimos, pues, aunque haya competencia, vamos a seguirle. Y una noche empezaron a salir varios hombres de ese lugar. Y se acercó un hombre que apenas y podía sostenerse en pie. Y nos quedamos mirando con los diáconos a ver a qué hora se empieza a insultarnos. Y llega y se sienta. Oramos y ya nos íbamos. Y se acerca este hombre. Yo no sé si estaba bien lo que él, estaba consciente de lo que él nos estaba diciendo, pero nos dice: mañana a las 5 de la mañana en mi casa. Y ya le preguntamos su dirección y le digo al anciano de la iglesia: ¿vamos o después que lo visite la iglesia? Y dice: yo creo que no. Y le dije: vamos a ver. Y fuimos a las 5 de la mañana a su casa. Tocamos la puerta. Cuando tocamos la puerta, inmediatamente nos abrieron. Y cuando nos hizo pasar a la sala, estaba su familia sentada y él estaba allí sentado. Y me dice: pasen, dice, hábleme de lo que ustedes han estado diciendo. Empezamos a hablar del amor de Dios, del perdón, del pecado. Este hombre dijo: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Le dijimos, pues lo invitamos para que siga yendo a las conferencias y vemos el sábado. Y ese día nos despedimos. A la noche siguiente llegó, pero ya no llegó tomado. Llegó con su familia, llegó consciente de lo que estaba haciendo. Y el sábado, este hombre estaba entregando su vida a Cristo Jesús a través de las aguas bautismales. Yo me fui de ese lugar y después regresé a los 3 años. Y cuando regresé a esa iglesia, pregunté por los líderes de la iglesia. Y dice: fulano de tal. Y me parecía ese nombre familiar. Y le pregunté a los de ahí: oigan, ¿y este nombre no es aquella persona de la sangre preciosa de Cristo? ¿Puede recibir salvación? Póngase de pie. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano Magdaleno, hermana Lupita, alabado sea el nombre de Dios. Hoy
Hoy el Señor está haciendo grandes cosas en la vida de ellos. Hoy el Señor quiere transformar su vida. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Habrá alguien más, estimados hermanos, que quisiera ponerse de pie como señal de arrepentimiento delante de la presencia de Dios? Que sabe que necesita salvación. Amén, gloria a Dios. Quiero invitarle al hermano Magdaleno que venga con su querida esposa de este lado. Por favor, ayúdele aquí a alguien que le ayude a la hermana por su vista, por favor. Sí, muy bien. Hoy fuimos, no sé si va a haber alguna especial, mientras invitamos a la persona que va a cantar. Les pedimos que si hay alguien que necesita salvación en Cristo Jesús, ahí en su lugar, se ponga de pie mientras cantan este hermoso canto. Buenas noches, hermanos. Voy a entonar para honra y gloria de nuestro Dios. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar, Él te
Qué música tan especial y tan linda. El Señor en esta noche está trabajando. Su Espíritu Santo está conmoviendo los corazones. Quiero invitar a aquí nuestros hermanos que pasen. También quiero orar por ustedes de este lado. Miren, y si pueden venir también nuestros queridos hermanos que están ahí con los niños, el hermano que está ahí atrás, vengan. Quiero orar por ustedes. Hoy ha llegado la salvación a sus casas. Hoy ha llegado Jesús a sus corazones. Queridos hermanos, hoy tuve el privilegio de visitar al hermano con su esposa, la hermana Lupita, y platicamos y llegamos a un tema importante. Llegamos al tema del bautismo. Y cuando les hablamos del bautismo, ellos dijeron: prefiero a mi Cristo. Y este sábado ellos renacerán de nuevo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que hoy, el sábado y a lo largo de esta semana, queridos hermanos, hay gozo en el cielo, dice la palabra de Dios, por un pecador que se arrepiente. Y hay gozo desde hoy. Y el sábado tendremos fiesta espiritual, hermanos. Habrá bautismos. Y aquellos que se quieran bautizar tienen la invitación para hacerlo, hermanos, de entregar su vida a Cristo Jesús. Hoy ya tenemos a 2 valientes corazones que dicen: voy por Cristo Jesús. Esperamos que a lo largo de la semana, hermanos, salgan más valientes y digan: yo voy por Cristo nuestro Salvador. Queridos hermanos, bendito sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Jesucristo, porque Él a lo largo de esta semana va a estar trabajando en cada corazón aquí presente. Queridos hermanos, quiero orar, pero no sé si todavía hay alguien más que falta por pasar, alguna visita, especialmente una visita que esté aquí, hermanos, que quiera que oremos por ellos. ¿Habrá alguien más? Bueno, vamos a orar entonces a nuestro Señor, así como ustedes están en sus lugares, están bien. Yo voy a orar aquí de pie con ellos. Oremos. Señor Jesús, alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por darnos la oportunidad de renacer en Cristo. Gracias por morir en la cruz para perdón de nuestros pecados. Queremos entregar nuestra vida a Cristo Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden pasar a sus lugares con cuidado, hermana. Sí. Que Dios les bendiga, queridos amigos, visitas que amablemente nos acompañan. Durante esta semana los consentidos son las visitas, ¿verdad? Todos ustedes son algo muy especial y aquí está su familia en Cristo Jesús. Estamos con ustedes para orar, para apoyarles. Y si hubiere alguien que quiera que oremos de manera especial, que vayamos a su casa para orar en su casa, para pedir a Dios que su Espíritu Santo trabaje en sus familias, hermanos, venimos para servirles a todos ustedes. Estamos a donde quiera que ustedes quieran que vayamos, allí iremos como Jesús, sin importar a dónde sea, vamos para estar con ustedes. Dios les bendiga.